Listo, buenos días para todos. Mi nombre es César Tejada y el día de hoy vengo a exponer un poco, a explicar el proceso de acompañamiento de prácticas, cuyo nombre lo opté por nombrarlo, valga la redundancia, Megamente, moviéndonos por las matemáticas. La identificación del grupo, las prácticas fueron realizadas en el municipio del Cerrito Valle, precisamente o puntualmente en la institución educativa Gabriela Mistral, la cual brinda servicio de preescolar, primaria y secundaria. La institución fue fundada en 1969 y actualmente continúa brindándole ese servicio a la comunidad, puntualmente en el barrio El Centro. Dentro de la identificación del grupo, cabe resaltar que era un grupo muy dispuesto y muy atento para la realización de las diversas actividades. En alguna manera o como es normal se presentaban algunas problemáticas de niños como tal, de acuerdo al egocentrismo o algunas veces la parte axiológica, que no respetaban algo del compañero. Entonces se tornaba un poco complejo esta situación, pero era algo que se podía revertir. Sus integrantes eran 6 niños y 8 niñas, cuyas edades oscilan entre los 6 y 9 años. Las debilidades, aparte del sector axiológico del ser humano, se alcanzó a evidenciar y a observar que poseían falencias a nivel de la realización de las operaciones matemáticas. Estas debilidades se pudieron presenciar gracias a que su servidor aquí presente, además de brindar las clases de educación física, fue destinado también para alguna serie de las clases de matemáticas. Allí fue donde se pudo evidenciar en su mayor expresión estas falencias que presentaban los niños. Listo, recolectando toda esta información que se les acabó de mencionar, eh, traje a colación sacar en sí un propósito principal del acompañamiento. Este consistía en fortalecer a los niños y niñas mediante las habilidades básicas motrices, que era un factor importante y a favor en los niños, mediante también la fundamentación de las operaciones matemáticas, que era la parte principal a inculcar, a fortalecer, como también influyendo un poco en el sector axiológico del ser humano en las diversas actividades, y no solo en la clase de educación física también, sino en las otras clases del transcurrir del día. Como lo pueden evidenciar, afortunadamente, y creo que gracias al quehacer de la planificación, se logró traer una empatía hacia los niños, una aceptación bastante favorable. Otro punto también era que esas imágenes, como lo pueden observar, del lugar, no son de la institución educativa, ya que dentro de las instalaciones no cuentan con un espacio adecuado para la realización de la clase de educación física. Por ende, toca que los días de educación física de la clase como tal, trasladarse de un sitio a otro, en donde también influye algo en la parte del tiempo y también en los niños, en la disposición. En las temáticas abordadas, principalmente, bueno, de las habilidades básicas motrices como tal, que era el factor principal o a favor hacia el docente y hacia los niños, como la coordinación general, velocidad, cooperación, lateralidad, equilibrio, e inculcando un poco o enfocado un poco más hacia las operaciones matemáticas, que era la parte principal del acompañamiento. Los recursos utilizados, afortunadamente la institución cuenta con gran variabilidad de recursos, lo cual permitía una facilidad en la planeación y en la ejecución de las actividades, pero en ese momento voy a nombrar particularmente los recursos que, bueno, usualmente se utilizaron en estas secciones.
Los recursos utilizados se presentaron los aros, lazos, topes, tubos, conos, hexágonos y pelotas. Como también se articula un poco el juego nombrado el tablero de los colores o el juego de los colores matemáticos, que ya entraba un poco más a precisar esa actividad y esa temática que se pretendía fortalecer. El tablero como tal se podía realizar con obstáculos o como tal los niños dentro del aula de clase en los días de lluvia o en otras materias que giraran el tablero y de acuerdo al color que les correspondiera lanzaran. Cada color pretendía o correspondía a un factor o a un valor, el cual en un acumulativo, en una serie acumulativa, ellos debían ir sumando los datos y al final del grupo se pretendía que se generara un ganador y un perdedor. Algo que los niños son muy amantes a este tipo de juegos. Listo, dentro de las imágenes se encuentran algunas de las actividades que se realizaron. No obstante a esto, para que no se tornara algo aburridor en los niños como el tema matemático insistentemente, también se realizaron actividades que los despejaron un poquito de esta parte, como presenciando la serie de las emociones, en donde esta actividad, esta imagen como lo pueden observar, los niños consistían en que se pararan uno enfrente del otro realizando una serie de muecas como se les conoce popularmente, y tenían que hacer reír al compañero que estaba en el frente y así sucesivamente hasta que llegara un ganador. Juegos de percepción, de cooperación, obviamente inculcando un poco lo que era la parte axiológica, y juegos libres, que es algo que los niños proponen durante la clase. En este caso se estaba jugando a la lleva, pero también ellos daban aportes acerca de juegos como el punchado, el escondite. Entonces son cositas a favor como docente, brindarles como un pequeño espacio para que ellos puedan realizar también una serie de actividades de gusto a ellos. Aquí también, como lo pueden evidenciar, se presentan algunas de las actividades también que se realizaron en la fase de diagnóstico, en la fase principal. En este caso, reconociendo un poco la parte familiar, en qué contexto convivía el niño, conociendo un poco acerca de sus gustos, sus quehaceres, tema deportivo, de alimentación, entre otras cosas, y ya más que todo de la parte del juego y de la planeación. En esta parte cabe resaltar que se presentaron muchas inconsistencias a lo largo de la intervención de la práctica y el acompañamiento, debido a que se presentaban muchas visitas de parte de la educación, de Secretaría de Educación, o como también se presentaban reuniones a nivel institucional. Entonces, en algunos casos optaban en la clase de educación física por hacer ese tipo de actividades y se iba atrasando un poco el proceso. Como también al final de la planeación o de las secciones, como actividad final, se pretendía realizar un concurso que se llamara el desafío, en donde los niños se iban a enfrentar a una serie de obstáculos y a una serie de pruebas para así ir desarrollando, o como también observar si se les había quedado alguito o alguito no, se le había generado un aprendizaje como tal para su quehacer en la institución. Pero en este caso se vio afectada por lo que anteriormente les había comentado de las reuniones y las disposiciones que disponía la institución, en donde se tornó a modificar la parte de esta actividad final por la siguiente. Los niños consistían en lo principal, se dispusieron aros en donde ellos debían de saltar dentro de ellos hasta un cierto límite. Al final de la saltabilidad de esos aros debían de levantar unos papelitos en donde se iban a encontrar, como lo pueden observar aquí en la imagen, una operación matemática.
esa operación matemática debían de resolverla mentalmente. Teniendo en cuenta ya el resultado de esa operación, a su frente, como lo pueden ver aquí en la imagen del centro, iban a encontrar unos aros cuyos aros tenían un valor del 1 al 6. De acuerdo al resultado de la operación, los niños iban a encontrar una pelota a su lado y lanzar hacia el resultado que ellos creían. El docente, en acompañamiento a un lado del niño, decidía si la respuesta era válida o era incorrecta. En términos general, los niños pues en gran proporción pudieron resolver esa actividad. El método de evaluación durante la práctica fue continuo. En cada actividad se iba evaluando a los niños, cómo iban evolucionando en el proceso. Aquí son algunas imágenes un poco más cercanas de la realización de esta actividad. Como lo pueden ver, el niño ya con su resultado en su mente ya tenía a disposición los números donde debía lanzar la pelota, como lo pueden observar acá en esta imagen del lado superior izquierdo. En este sector podemos evidenciar la valoración del docente titular como tal, en donde menciona lo siguiente: buen manejo del grupo de parte de su servidor, realiza actividades acorde a las edades de los estudiantes. Algo muy importante en la parte física, considerar las edades de qué tipo de actividades se pueden realizar para no ir a lastimar a los niños. En la parte fisiológica, interviene con actividades muy lúdicas, innovadoras, algo que los niños pretenden o es de mucho gusto. Realizaron las actividades de un poco más de variables, más dinámicas. Aporta ideas durante la sesión de clase. En este caso, se tenía que pedir un permiso al docente, un permiso anticipado, para hacerle considerar qué días se iban a hacer las actividades. Por ende, el resto de clases, el docente realizaba su planeación de la institución, su currículo, pero como también no dejarle el trabajo principalmente a él y nosotros como practicantes por acá por fuera viendo solo las actividades que realizaban, también se proponían una serie de actividades que acoplaran un poco a la temática que el docente como tal estaba trabajando en ese entonces. Como una pequeña conclusión, a pesar de que este proceso de prácticas fue un poco complejo debido a las disposiciones que obtuvo la institución como tal, fue algo importante, ya que a pesar de esos obstáculos que se presentaron, había que tomar algunas alternativas para no parar el proceso de los niños y niñas de la institución. Y como seres humanos nos encontramos en un proceso de aprendizaje constante, por lo cual, gracias a este proceso de prácticas, nos permite que el margen de error hacia ya en los sitios de práctica sea reducido a cada vez más. ¿Listo? Este fue mi acompañamiento en el proceso de práctica. Los niños Megamente grado segundo les agradece por su atención y su servidor aquí presente les agradece y espero que les haya gustado. Muchas gracias.